Listo, niños. Entonces vamos a continuar con lo que les estaba mostrando ahorita acerca de la difusión, ¿cierto? Estábamos preguntando que qué era la difusión. Entonces me habían dicho que de mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, en los alveolos como tal, que se va a dar un intercambio en donde hay mayor concentración de oxígeno a donde hay menor concentración de oxígeno, ¿sí? Y eso es en las arterias, ¿sí? Y en las venas, ¿qué es lo que va a pasar? Ellas tienen mayor concentración de CO2 y ese CO2 va a pasar al interior del alveolo porque hay menor concentración de CO2. ¿Listo? Entonces, ahí terminamos como tal la explicación en cuanto a la difusión. Bueno, un recorderis porque pues esto ya lo hemos venido hablando desde que estábamos explicando la circulación en los seres vivos. Ahora, aquí rápidamente vamos a ver cómo están distribuidos, ¿cierto? Entonces acá, vías nasales, en esta parte, vamos a encontrar la epiglotis. Les voy a recordar rápidamente, la epiglotis es un tipo de cartílago, una estructura que se va a hacer en esta partecita de acá y va a permitir el paso del aire hacia las vías respiratorias o el paso de la comida hacia la vía digestiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando pasa hacia la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, miremos acá, acá encontramos el alveolo, está en la parte final de los bronquiolos, ¿cierto? Eso va a estar adentro de los pulmones. Harrison, levantaste la mano, dime. Sí, profe. Es que tengo una pregunta. ¿Cómo Señor. hay gente que, digamos, está comiendo algo y le llega a los pulmones? Ah, bueno, pues eso es lo que pasa como cuando nosotros nos atoramos, ¿cierto? Que empezamos a toser. Entonces, en ese sentido es cuando la epiglotis como tal no alcanzó a cerrar como tal la vía respiratoria, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos comiendo, no podemos comer y respirar al tiempo, ¿cierto? O sea, o comemos y tragamos y luego respiramos, pero las dos cosas no la podemos hacer al tiempo. Exacto. Porque miremos acá en esta parte, tanto la vía en donde van a pasar los alimentos como va a pasar el oxígeno es la misma, ¿cierto? Entonces esta membranita, esta epiglotis que encontramos acá, se va a cerrar cuando nosotros tragamos, se va a cerrar y no va a pasar nada hacia los pulmones, ¿cierto? Pero en ocasiones no alcanza a cerrar completamente, entonces tiende a pasar, no sé, por ejemplo, pues según lo que estemos comiendo, y eso es lo que nos hace a nosotros toser. Entonces, ¿por qué tosemos? Porque estamos tratando de expulsar ese cuerpo extraño que vendría siendo en esos momentos, pues, el trozo de comida que estamos tratando de ingerir para no ahogarnos, ¿cierto? Porque si llegara a pasar como tal esa comida hacia la tráquea, ¿sí? Y llegara pues como tal acá a los bronquiolos y tal, entonces estaríamos obstruyendo como tal nuestras vías respiratorias y nos podríamos asfixiar. Entonces, como tal, la importancia de la epiglotis, aunque claro que eso es muy de vez en cuando que nos pasa a nosotros que en ocasiones no alcanza a cerrar o algo, pero pues después de que tosemos ya nos aliviamos porque ya logramos retirar como tal ese alimento que nos está obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, acá encontramos como tal el alveolo al final de los bronquiolos. Listo. Entonces ya sabemos como tal cómo se lleva la difusión de los gases ahí. Entonces, vamos a ver unas generalidades en cuanto al sistema respiratorio. Vamos a ver que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué se debe Pero, principalmente? profe, Señor, escucho. creo que es para dejarle un poco más de espacio al corazón, Es para cuando el hay corazón... hay que dar un espacio como tal
al corazón, ¿sí? Y pues para que se pueda organizar como tal ahí la estructura entre los pulmones y el corazón, darle ¿cierto? un Entonces, espacio al entonces, corazón. señora, Que porque uno es más grande que otro. como ahí lo acabó de decir Harry, Así. por favor, Emanuel. Haga silencio. Emanuel, por favor. Entonces, acá como estamos viendo como tal, es porque necesitamos un espacio para el corazón, ¿cierto? Entonces, eso le quita como tal un poco de espacio, un poco de tamaño al pulmón, pero de igual manera cumple como tal su función. ¿Listo? Acá se va a encontrar como tal en la caja torácica, ¿sí? La caja torácica, pues ya sabemos que es la parte en donde encontramos nuestras costillas. Vamos a ver que acá la sangre se va a oxigenar. Ahora, alguien que me haga el favor y me explique cómo es eso de la oxigenación. Ya vimos como tal que hay un intercambio gaseoso en los alveolos, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver con algo que habíamos visto en cuanto a la circulación. Les voy a mostrar la diapositiva para que se vayan acordando. Y, a ver, alguien que me explique. ¿Se acuerdan que habíamos visto como tal unos circuitos que nos ayudaban a describir cómo se da esa circulación, cómo se da la oxigenación en la sangre? Alguien que me ayude a explicar con el dibujo, con la ayuda del dibujo del corazón. A ver. No, ¿no se acuerdan? Ay, Manuel. Es más, Manuel. que Apaga el micrófono. no se está entrecortando. O sea, ya son ganas de molestar. Bueno, Manuel. Creo que la sangre entraba por el tronco brachiocefálico y se dirige hacia la aurícula derecha. De ahí pasaba al ventrículo derecho y salía por la arteria pulmonar izquierda. Volvía a entrar por las venas pulmonares superior e inferior. Y de ahí se dirigía, ahí no me acuerdo bien, profe, dónde se dirigía, pero solo me acuerdo de eso. Listo. Primera Como pregunta. tal, como lo dijo Oriana, ¿sí? Acá nos estaban diciendo que entra como tal la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Y miren, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a dirigir hacia la válvula pulmonar y a partir de estas arterias pulmonares, miren, acá se va a bifurcar. Bifurcar es que se va a dividir en dos. ¿Listo? Miremos que esta va para este lado y esta va para este otro lado, sino que sale por acá, por la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, luego, cada una de estas va a transportar la sangre hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces, recordemos que pues en el interior de los pulmones hay venas y arterias y pues los vasos capilares que se encuentran. Profe, creo que se metió un infiltrado. Voy a Dice ver Castro Gay. en dónde. Es verdad, profe. A los últimos de los que tienen la cámara desactivada. Ya lo retiré. Y yo sé que fue alguien de ustedes. Listo, les voy a pedir el favor que nos Va a concentremos ser porque sabemos que las clases son corticas, son más corticas acá en Zoom y pues es un poco complejo que ustedes traten de entender las temáticas y pues si no nos concentramos queda un poco más complejo. Bueno, ya retiré a esa persona, gracias. Entonces, recordemos, esas arterias como tal se van a dirigir hacia los pulmones, ¿cierto? Y se van a dividir hasta que llegan a ser capilares. Entonces, los capilares son los que rodean a los alveolos,
¿cierto? Entonces ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Y cuando ya se devuelven por las arterias como tal, como lo dijo Oriana, luego vuelven por las venas acá pulmonares, realiza acá la entrada en el ventrículo izquierdo y luego sale por la arteria aorta y ya se distribuye al cuerpo, ¿cierto? Porque ya está la sangre oxigenada. Entonces, vamos a volver a las otras diapositivas de la respiración. Entonces, por eso decimos, la sangre se oxigenó, ya sabemos qué es lo de la difusión. Ahora vamos a ver una estructura como tal que ayuda al funcionamiento de los pulmones. Entonces, ¿cuál será esa estructura? La pleura, ¿sí? Entonces, la pleura es un tipo de membrana que va a cubrir como tal a los pulmones y le va a ayudar a que se puedan expandir con facilidad. ¿De qué, o sea, por qué lo digo? Cuando nosotros inhalamos, o sea, tomamos aire, señora. Pleura es eso rosadito que se ven como bolitas. No, o sea, esto como tal son los pulmones, ¿sí? Sino que hay una membrana, o sea, le señalé así, es porque hay una membrana que va a cubrir a los pulmones. Una membrana aparte. Entonces, le va a ayudar a los pulmones a expandirse cuando están inhalando el oxígeno, porque va a generar como tal un amortiguamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros inhalamos, o sea, tomamos aire del medio, vamos a ver que se expande nuestro tórax, ¿cierto? O sea, como que se inflan nuestros pulmones, entonces se infla como tal nuestro tórax. Y cuando expulsamos el oxígeno, se va a contraer, ¿cierto? Y así mismo pasa con los pulmones. Entonces, ahí se está generando un rozamiento entre los pulmones y las costillas, ¿sí? Entonces, esa membrana, ¿qué es lo que hace? Protegerlos de ese rozamiento y no permite que vayan a tener ninguna lesión. Entonces, esa es la función como tal de la pleura. Ahora, aquí, vamos a ver que la tráquea, acá en esta partecita, es esta, de acá. Vamos a ver que es un conducto que está formado por anillos cartilaginosos. ¿Ustedes saben qué es el cartílago? Profe, ¿no es Sí, como de lo que señora. está compuesto el hueso? Señor, ¿No es de lo que está compuesto el hueso? pues digamos que es un tipo de tejido que ayuda a los huesos, digamos en cuanto a las articulaciones también. Pero, ¿qué otras cosas conocemos acerca del cartílago? El cartílago no es el que está entre los huesos para que no se peleen. Sí, o sea, ayuda como tal a un amortiguamiento en los huesos, ¿cierto? Pero acá como tal es un tejido muy flexible que ayuda a el transporte de los gases, pero está conformado por anillos, ¿sí? Entonces, es un tejido que no está como tal vascularizado, o sea, que no tiene en su interior como tal venas y arterias, y es muy suave, muy flexible. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que el aire ingresa por la laringe y va a seguir su trayecto delante del esófago. Recordemos que el esófago como tal es el conducto que va a llevar los alimentos hacia el sistema digestivo, ¿cierto? Hacia el estómago y bueno, va a empezar otro proceso. Y pues lo que ayuda como tal a esto, recordemos que es la epiglotis la que se va a mover dependiendo de si va a ingresar aire, va a destapar las vías respiratorias, o si va a ingresar alimentos, va a destapar la vía digestiva, ¿cierto? Entonces va a funcionar como un tipo de ventanita. Listo, niños. Entonces, nosotros como ya hemos venido estudiando el intercambio de gases desde el momento que vimos la circulación
voy a mostrarles un video en donde quiero que le pongan especial atención cómo se da el intercambio en los alveolos, porque bueno, listo, yo se los he explicado, pero ahí muestran como tal cómo es el movimiento y les muestran a partir de una animación cómo es el intercambio y pues les va a quedar muchísimo más claro. Entonces, me dicen si ven la pantalla del video, por favor. ¿Ya la ven? No, profe, todavía no. No, profe. Pues, permítanme un segundo. Todavía ni siquiera está Está cargando. bien. Ahí la, Ahora está cargando. Ya. Ya la vi. entonces, Ah, prestemos profe. especial atención acá. Entonces, son videitos cortos. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas... Miren, chicos, especial atención acá en este pedacito, lo vuelvo a repetir, porque ahí les muestra cómo se cambia en los alveolos, listo, lo que ya hemos venido explicando, pero pues ahí lo muestran muchísimo mejor porque está en movimiento. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Listo. Era un videíto cortico acerca de cómo pues se daba la difusión ahí. Entonces lo pudieron ver de una manera un poco más detallada. Listo, entonces esto fue como tal un recorderis de lo que era la respiración en nosotros los seres humanos, porque pues ya lo habíamos explicado prácticamente desde que vimos circulación, ¿cierto? Ahora, como yo les había dicho, todos los organismos van a presentar su proceso, sus diferentes procesos con diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de respiración que se va a llamar branquial, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver qué es cuando el oxígeno está disuelto en el agua, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a ¿qué? Básicamente, ¿a qué tipos de organismos? Yo sé que ustedes saben, a los peces, ¿cierto? Pues no son solamente los peces, pero los que más conocemos por las branquias son los peces, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esas branquias como tal son un tipo de pliegues tegumentarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso de pliegues tegumentarios? Entonces, el tegumento como tal viene siendo tipo de estructuras que van a cubrir como tal
la superficie de los cuerpos para poderlos proteger, ¿sí? Algunos de estos pueden ser plumas, pueden ser vellos y demás, pero en el caso de los peces hacen parte de las branquias, ¿listo? Entonces, acá me devuelvo un momentico. Cuando decimos oxígeno disuelto en agua, nosotros sabemos que la molécula del agua está compuesta ¿por qué? Por H2O, ¿cierto? Entonces, no es que los peces vayan a sacar el oxígeno que forma como tal la molécula del agua, sino que el oxígeno que decimos que está disuelto en el agua es el que proviene de la atmósfera, ¿sí? Y se incorpora en el agua, o también el que se va a dar a partir de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, ¿sí? Entonces, las plantas acuáticas como tal están incorporando oxígeno al agua, más la atmósfera, entonces ese es el oxígeno que se va a disolver, se va a integrar en el agua, ¿listo? No es el que hace parte de la molécula del agua como tal. Entonces, volvemos acá. Hay una capa de células. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pliegues tegumentarios, como tal, tienen unas paredes delgadas, ¿sí? Que van a ayudar como tal a la absorción del oxígeno. Entonces, cuando esta superficie está en contacto con el agua, se va a poder dar como tal el intercambio de los gases. Listo. Esas son las generalidades en cuanto a la respiración branquial. Vamos a ver una característica acá. En cuanto a las branquias, vamos a ver que hay unas que son externas y otras que son internas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las externas, vamos a ver que tiene tres características fundamentales. Vamos a ver que son visibles, o sea, nosotros las vamos a poder identificar fácilmente, ¿cierto? A simple vista. Vamos a ver también que son frágiles. ¿Por qué frágiles? Porque al estar al exterior del organismo, porque como las podemos ver fácilmente, se pueden fácilmente lesionar, ¿sí? Se pueden dañar con algún tipo, pues, digamos, de estructura con la cual se pueda rozar el animal que las posee. Y acá nos dice, limita movimientos. Entonces, cuando hablamos que nos están limitando los movimientos, es que el animal como tal no se va a poder mover de la misma manera que lo haría si no tuviera esas branquias, ¿cierto? O sea, con mayor facilidad. Ahora, acá en cuanto a las internas, vamos a ver que están cubiertas, ¿sí? O sea, no están a simple vista, hay una estructura como tal que las va a tapar, ¿cierto? Y van a ayudar a que los cuerpos de los organismos sean hidrodinámicos. ¿Alguien sabe qué es eso de hidrodinámicos? ¿No? Bueno, son cuerpos que van a estar diseñados en los animales para poderse mover con facilidad en el agua. Entonces, por eso es que los peces tienen unas estructuras que les van a permitir a ellos moverse con mayor facilidad y la forma de su cuerpo les va a ayudar. Entonces, acá les voy a mostrar unas imágenes acerca de las branquias externas e internas para que lo comprendamos mejor. Yo sé que ustedes han visto. ¿Qué es eso? Yo sé que ustedes han visto como tal, así sea en programas o algo así, este organismo que se llama ajolote, ¿sí? Entonces, el ajolote, mírenlo acá como tal, que estas agallas, miren, bueno, estas branquias, perdón, las tiene externas, nosotros las podemos ver, ¿sí? Esto hace que este organismo solamente pueda vivir en el agua, porque pues si sale del agua como tal, no tiene cómo Se ahoga. tener el oxígeno, ¿cierto?
Señor. O sea, que digamos, eso que él tiene ahí afuera Ajá. es como si fueran los alvéolos, pero externos. Pues digamos que cumplen una función muy parecida a la de los alveolos en nosotros, ¿sí? Pero entonces estas son las branquias, ¿se acuerdan? Aquí, como les dije, branquias externas. Entonces mírenlas acá. Esta es una representación de branquias externas, ¿sí? Entonces, miren, necesito que miremos un poquito más esta imagen. La voy a agrandar un poquito para que lo Profe, veamos mejor. Señora. o sea, ¿qué pasa si esas branquias llegan a rozar con algún objeto? Entonces, ahorita se acuerdan que les había dicho que como tal eran muy frágiles, entonces, como lo pregunta Oriana, entonces, la dificultad de estos organismos es que si ellos se llegan a rozar con alguna estructura, por ejemplo, una piedra o algo que los pueda lastimar, entonces pueden llegar a fragmentar esas branquias y puede después dificultarse su proceso de respiración y podría llegar a morir, ¿sí? Ellos Entonces, están en peligro de extinción. sí, también son unos organismos que están en peligro de extinción. Entonces, estas estructuras, mírenlo, son externas. Miremos acá un poquito más al detalle. No sé si alcanzan a ver bien la imagen, la voy a agrandar un poquito más. Espérenme. Miren, acá nos hacen como un zoom de la imagen. Miren, estas son acá las branquias y vean, acá hay, encontramos que están vascularizadas, o sea, con venas y arterias, ¿cierto? Entonces ahí va a realizar como tal el proceso de difusión de los gases. De la misma manera como que pasaban con los alveolos, ¿cierto? O sea, va a pasar el oxígeno del agua, esta vez va a ser del agua, que va a estar disuelto en el agua, va a pasar a estos vasos sanguíneos y pues se va a expulsar como tal el CO2 también. Entonces, este es un ejemplo de organismos con branquias externas, ¿sí? Vemos que son muy frágiles, entonces es un poquito más complicado y no se pueden mover como con mayor facilidad, porque precisamente, pues como lo pregunta Oriana, se puede llegar a dañar su estructura, se pueden llegar a rozar, entonces es un poco complicado para ellos. Entonces, acá vamos a ver que hay otros ejemplos de organismos que tienen unas branquias internas, los cangrejos, y unos de ellos vendrían siendo este tipo de organismos que tienen como tal los tentáculos en su cabeza. Entonces, por eso se dice cefalópodo, ¿listo? De la cabeza. Acá, vamos a ver rápidamente que estas, por favor, apagan micrófonos. Esas branquias internas como tal se van a presentar en los peces que nosotros conocemos usualmente, los que de pronto comemos en nuestros alimentos como la mojarra, ¿sí? No sé, los que las mamás o los papás, los que, bueno, la persona que cocina en la casa, ahí, eso es lo que le va a retirar al pez, ¿cierto? Pero entonces eso es lo que le va a permitir realizar el intercambio de los gases, o sea, la respiración. Miren, acá les voy a ampliar un poco más la imagen. ¿Sí ven? Estas son las branquias como tal y miren, va pasando el agua con el oxígeno y acá va a realizar el proceso de intercambio, ¿cierto? Entonces, acá la sangre sin oxígeno va a pasar por este lado, para luego pasar hacia las arterias, pero entonces acá significa que está pasando el oxígeno hacia estas arterias, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que, pongamos la imagen nuevamente aquí. Ahí están las branquias internas. Dime, Oriana, veo que levantas la mano. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las branquias o pues no sé cómo sea la estrella del mar?
cuando una parte de ella se cae, vuelve a nacer. ¿Cómo sería? Sí, profe. Ah, eso pues ya viene siendo una parte de la reproducción. Ella presenta un tipo de regeneración, ¿sí? O sea, ella puede regenerar sus estructuras que cuando se fragmenta a partir de un proceso de mitosis. La mitosis, les menciono rápidamente, es la reproducción celular, ¿sí? Entonces, esa reproducción celular es a partir de las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son las Profe, que forman las es como estructuras Deadpool. del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso hace que pueda volver a regenerar sus partes. ¿Listo? Entonces, ya volviendo otra vez a lo de los peces, entonces acá encontramos que aquí se va a dar la difusión del oxígeno en sus branquias, ¿cierto? Profe, una pregunta. Señora, Si se corta, ¿nos volvemos a conectar? no recuerden que solamente 2 horas, ¿sí? ¿En Por, serio? sí, Ay, señorita, profe, veo la pantalla. ¿ven la pantalla negra? ¿Sí están viendo las imágenes? sí, señora, Yo sí no. se ve. Yo no. Ay, todo. ¿Quién más aparte de la compañera no ve las imágenes? Porque entonces yo estoy hablando sola hace rato, sin que vean las imágenes. No, profe, pues yo sí las estaba viendo, pero de un Yo las momento a veo. otro como que se me fue el internet y ahora veo la pantalla negra. Ah, Entonces toca que te espérame, salgas y te vuelvas a meter. listo. Espérame, ya lo vuelvo a compartir. ¿Ahora la ves? ¿Sí? Sí, profe, ya la veo, gracias. Entonces, Profe, vamos a... todavía no la veo. Bueno, voy a volver a salirme rápidamente y comparto otra vez la pantalla. Si no, ya es cuestión de los equipos de cada uno porque la mayoría lo ve. Entonces, acá este tipo de branquias se va a presentar en 2 tipos de peces. Unos que son de esqueleto óseo, ¿sí? Que son piezas calcificadas como tal, ya están formadas por huesos. Y acá vamos a ver que hay peces con un esqueleto cartilaginoso. ¿Qué quiere decir? Que son más flexibles, ¿sí? Porque están hechos de cartílago. Entonces vamos a ver que acá esas branquias van a estar tapadas por algo que se va a llamar un espiráculo, ¿cierto? Por acá va a ingresar como tal. Como lo que tienen las ballenas. Pero es que las ballenas tienen otro sistema de respiración que ya vamos a ver cómo es, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver qué son las branquias y es como un tipo de tapita, ¿cierto? Y acá vemos que es como un poro que se va a abrir y se va a cerrar. Ahora, ya viendo A los micrófonos. esto, por favor, apaguen micrófonos. Listo. Ya vimos rápidamente cómo era la respiración. Por favor. Yanis. Por favor, eso dificulta como tal que escuchemos. Yo los puedo silenciar, pero es que la idea es que ustedes sean autónomos y silencien sus propios micrófonos, porque para que ustedes puedan participar, ustedes mismos puedan volverlos a activar y desactivar. ¿Listo? Pero seamos cuidadosos con eso. Entonces, hay otro tipo de respiración como tal en el cuerpo que se llama respiración cutánea. Entonces, ¿en qué parte va a ocurrir esa respiración cutánea? En la piel. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de respiración necesita unas características, o sea, en la piel de esos organismos tiene que ser una piel que sea húmeda o que esté en constante contacto con el medio acuático, ¿sí? Como las lombrices. Entonces, exactamente. Vamos a ver que encontramos anélidos y anfibios. Entonces, vamos a ver que este tipo de organismos
van a tener una piel muy fina. Entonces, ¿qué quiere decir eso de piel fina? O sea, muy, muy delgada y va a ser permeable. Eso de permeable es que va a permitir el ingreso como tal de las moléculas de oxígeno con facilidad y van a poseer una amplia capa de red de capilares. Entonces, eso de los capilares ya sabemos que es cuando se dividen y son muy delgadas tanto las arterias como las venas, ¿sí? Entonces, van a permitir rápidamente el intercambio de los gases a partir de la piel. Ahora, ejemplos de organismos que poseen una respiración cutánea, vamos a ver por excelencia los anfibios. Ellos van a mantener su piel húmeda, ¿cierto? O sea, y hay unas glándulas que se lo van a permitir, que son unas glándulas mucosas. Entonces, ellos básicamente se la van a pasar en ambientes húmedos y cuando están en ambientes un poco más secos, van a tener unas glándulas que le van a ayudar a secretar un moco para poder mantener su piel húmeda y poder realizar el proceso de respiración. Entonces, hay algunos casos especiales, por ejemplo, que vendrían siendo los renacuajos que en un estado muy pequeño, o sea, cuando están ellos pequeñitos, van a presentar una respiración por branquias, ¿sí? Y los sapos del desierto, que ya tienen otro tipo de estructura como tal para poder realizar su proceso de respiración porque pues son unos ambientes muy secos. ¿Listo? Entonces, ahí en cuanto a los anfibios podemos destacar esas características. Ahora, acá vamos a ver que algunos tipos de reptiles van a tener un intercambio en zonas con poca densidad de escamas, o sea, los reptiles van a tener escamas en su cuerpo, ¿sí? Profe, Por ya ejemplo, solo queda un minuto. sí, ya termino de explicar esto y ya dejamos hasta ahí y continuamos la ¿Me otra. tomaste lista hoy? Entonces, acá vamos a ver que las serpientes también son unos reptiles y ellas presentan muchas escamas, ¿sí? Entonces eso dificulta un poco la toma de oxígeno del medio, pero en las partes en donde no tienen escamas, ellas pueden hacer un intercambio. Hay otro tipo de reptiles como las tortugas que pueden realizar su intercambio gaseoso a través de la cola cuando están sumergidas en el agua. O hay otras tortugas que tienen un caparazón blando, que tienen unas glándulas que van a secretar como tal una sustancia que le va a permitir mantener su piel y caparazón húmedo, su caparazón blando húmedo, para poder